Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Jairo Angulo Sánchez, estudiante de agronomía, noveno semestre, ya gracias a Dios prácticamente culminando esta etapa. Bueno, para esta actividad como tal, en el día de hoy en lo concerniente a botánica, correspondiente al componente práctico, vamos a resolver un cuestionario que nos habían dejado como guía para cumplir con lo correspondiente. Entonces, dentro del desarrollo del componente práctico, nosotros teníamos que identificar algunas plantas que fueran monocotiledonas y dicotiledonas, que se encuentren en nuestro jardín botánico, por ende en nuestra zona. Plantas que bien sean endémicas o no endémicas. Entonces, dentro de esas plantas que encontramos acá, para la primera pregunta dentro del cuestionario que teníamos, que era identificar una planta dicotiledonia y extraer la raíz para poder como hacer un registro fotográfico y de cierta manera identificar sus partes y qué sistema radicular corresponde a la planta. Nosotros en este momento trabajamos básicamente en dos especies. De pronto por ahí involucramos una tercera, pero más adelante. Para este caso nosotros involucramos dos especies puntualmente, que son la pimienta como tal. La pimienta la involucramos porque la pimienta es, a pesar de que es un cultivo nuevo en Colombia, inició hacia los años del 2000, exactamente 99-2000. El municipio donde se inició a cultivar pimienta por primera vez fue en nuestro municipio de San Miguel Putumayo. Entonces, por ende, de cierta manera, como se dice, el interés de poder investigar sobre esta especie como tal. Y la otra es el maíz, ¿no? Que si bien es un cultivo que se está presente en gran parte del mundo, es de cierta manera genera como esa importancia económica también, o ha generado esa importancia económica a lo largo del tiempo, para para todos los que han sido, como se dice, los pobladores de la región. Entonces, la raíz básicamente o el sistema radicular de la planta de la pimienta, que en este caso es una planta dicotiledonia, es decir, que tiene dos cotiledones, prácticamente superficial, no es una planta que vaya, digamos, mucho hacia profundidad. Es un sistema radicular que se maneja entre 20 a 50 centímetros de profundidad del suelo. Tiene raíces adventicias. Las raíces adventicias, por lo general, ella está compuesta por entrenudos, y como es una planta que es enredadera, es decir, necesita de un tutor vivo o muerto para sujetarse y iniciar su desarrollo hacia arriba. Entonces, normalmente ella tiene unas raicillas que van saliendo en cada entrenudo. Aquí podemos ver. Entonces, esas son raíces adventicias que tiene, con las que cuenta normalmente la pimienta. La pimienta es una liana trepadora, como lo decíamos anteriormente, que requiere un soporte. Eso es básicamente. También hay una particularidad, que el cultivo, la planta de la pimienta cuenta con 3 a 6 raíces principales, ¿no? No es como de pronto un sistema radicular definido. En otros casos tenemos, o en algunas plantas encontramos, de que hay una raíz principal que normalmente, digamos, es guiada, o la que normalmente, digamos, no, busca esa profundidad y anclaje. Es una parte de la raíz que se denomina calitra. En este caso de acá tenemos entre 3 y 6 raíces principales, es decir, no tenemos una que es la que, digamos, de pronto puede dar, como se dice,
ese anclaje a la planta como tal y darle esa profundidad que de pronto requiere. Como lo dijimos anteriormente, es prácticamente una raíz superficial. Aquí podemos ver una foto claramente. Visitamos un cultivo de acá de la zona, un cultivo que tiene aproximadamente entre 6 y 8 meses de establecido, tutor vivo de nacedero. Esa es la foto que nosotros vemos aquí. Como les decía, es una planta que realmente no tiene raíces profundas, más que todo superficiales, y es una liana como tal. Bueno, seguimos. De igual manera visitamos un cultivo de maíz. El maíz normalmente es una planta monocotiledónea. Para ser más claros y precisos, todas las plantas que son gramíneas, en su gran mayoría, por no decir que todas, son monocotiledóneas. Y adicionalmente a eso también, para que se tenga en cuenta, es importante saber que los que tienen tallo o los que tienen aquellas plantas que no poseen un tallo leñoso, por lo general también son monocotiledóneas. Es una de las características que identifica a este tipo de plantas, ¿no? Entonces, normalmente en el cultivo de maíz o en la plánula del maíz también encontramos un sistema radicular, fasciculadas, es decir, ramificadas, muy parecidas también al sistema radicular de la pimienta, pero en este caso es más de tipo fibroso. También tener en cuenta que posee raicillas, raíces adventicias, es decir, que van por encima de la superficie del suelo como tal, y normalmente siempre inician desde el primer entrenudo de la planta, desde el segundo entrenudo de la planta como tal. Ese es el sistema radicular que maneja el cultivo de maíz, el cultivo de maíz. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos claros. Aquí podemos ver, a este es, digamos, la foto como tal del cultivo, pero también pues bajamos unas imágenes de internet como para entender un poco más el sistema radicular. Aquí es donde están las raíces adventicias, y ustedes pueden ver claramente en esta parte están por encima de la superficie del suelo entre el primer entrenudo. De ahí estas vienen las raíces adventicias. Muchas veces cumplen doble función, sirven para dar anclaje a la planta y en otros casos también para absorber nutrientes y agua del suelo como tal. Esa es. Entonces seguimos. Es un sistema radicular homorrizo, también eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es el sistema radicular que normalmente manejan casi todas las gramíneas. Bueno, vamos bien de tiempo. Acá tenemos otro punto en el cual nos dice que dibujemos o nombremos 5 tipos de raíces modificadas. Las raíces modificadas son todas aquellas que por el hábitat, es decir, por el ambiente en el cual se encuentra, muchas veces ellas, digamos, tienen o toman una forma para sobrevivir, ¿no? Entonces muchas se vuelven almacenadoras, es decir, ellas todo el alimento lo retienen en esa parte de la raíz como tal, y el desarrollo foliar como tal muchas veces no es mucho, porque están prácticamente, como se dice, concentradas o adaptadas de tal manera que permite que ese sistema radicular se desarrolle de manera diferente a las plantas o a la gran mayor parte de las plantas que conocemos. Por ello se llaman raíces modificadas. Entre esos ejemplos tenemos las raíces contráctiles, las raíces carnosas o almacenadoras, como lo decía anteriormente, las neumatóforos o rodillas,
las raíces simbióticas y aquellos que son austorios. Entonces aquí tenemos unos ejemplos claros como tal. Lógicamente que no iba a poder yo tener, digamos, de pronto toda esa gama acá en el Jardín Botánico Piedemonte Amazónico como tal, donde me encuentro ubicado, porque si hablamos de raíces modificadas, por lo menos te entraría ahí la zanahoria, y sabemos que la zanahoria no se adapta a las condiciones agroclimatológicas de esta zona. Por lo tanto, tuvimos que hacer una investigación, lógicamente, de qué plantas realmente corresponden a este tipo de, o tienen este tipo de características de raíces modificadas. Entonces aquí tenemos los bulbos, normalmente tienen raíces contráctiles. Aquí tenemos el claro ejemplo. Ese tipo de plántulas por acá realmente no se encuentran por las condiciones. También está la zanahoria, hace parte de este tipo de plantas modificadas, entre otras. Por acá también nos decían, bueno, encontrábamos donde nos dicen que mencionemos 5 plantas cuyas raíces sean de importancia para la industria alimenticia humana, y especifique por qué. Bueno, tema de la zanahoria, el jengibre, la cúrcuma, la yuca y la papa, ¿no? Son 5 raíces que normalmente son supremamente importantes. Hablábamos a rato de las raíces modificadas. Todas estas plantas hacen parte de esas especies que cuentan con raíces modificadas. Entonces, la zanahoria. La zanahoria, pues ya conocemos sus grandes beneficios que nos pueden brindar. Es una fuente muy rica en contenidos carotenoides, los cuales tienen mucha similitud a la vitamina A. De igual manera se le asocia de que sirve mucho para el tema de la visión en los seres humanos, aparte de que tiene muchos minerales, retinol como tal. Es una plántula que realmente, digamos, en la industria alimenticia y en el tema gastronómico como tal del mundo se utiliza, mejor dicho, por doquier. De ahí su importancia como tal. Tenemos el jengibre, es una hierba perenne. No sé si ustedes conozcan el cultivo de jengibre. Acá sí tenemos la fortuna de poder contar con cultivos de jengibre porque se adaptan a las condiciones de la zona del piedemonte amazónico. Normalmente es una hierba como tal, prácticamente es un pasto. Cuando vas al cultivo vas a encontrar que de cierta manera es un pasto, y porque todo su desarrollo pues lógicamente va a ser radicular. Es una planta modificada, es una planta que tiene raíces modificadas. Entonces las características normalmente pues por contener gomas, almidón, oleorrisas y un aceite esencial. Esta planta también tiene un tema de, ¿cómo se dice? Bueno, un tema de cierta manera, de condimento que resulta siendo también como picante a la hora de consumir, ¿no? Normalmente se hace por preparaciones, infusiones, o también sirve para un tema de condimento. Se le atribuyen múltiples beneficios al jengibre como tal para el tema medicinal. Es supremamente importante. Ayuda en el tema de las náuseas, a reducir las náuseas como tal, a combatir los problemas respiratorios que puedan tener las personas, temas de resfriados. Normalmente es una planta que contiene gingerol, ¿no? Que es súper importante para el funcionamiento antiinflamatorio en las personas, y lo más importante es un antioxidante. Es decir, te ayuda de cierta manera, como se dice, a renovar aquellos glóbulos rojos que normalmente se hayan oxidado. Toda la sangre contiene, hay que tener en cuenta que la sangre en el cuerpo humano contiene hierro. El hierro se oxida, pero entonces el jengibre te ayuda a eso, como de cierta manera, a renovar. Es un antioxidante. Entonces, supremamente importante tanto en la industria alimenticia como en la industria
medicinal. Tenemos la cúrcuma, también muy aprovechada como tal en el área de la medicina. Y en el tema de, bueno, no sé cómo llamarle, si ese tema si de artes o X o Y motivo, pero es un tema, no, arte no sería, es un tema, bueno, en el tema de la tinta lo utilizan, ¿no? Es muy similar al jengibre también como tal, la cúrcuma, y es muy utilizada en todo el mundo. La yuca, pues ni qué decir. Hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que la yuca por lo general hay que saberla llegar al punto de cocción, ¿no? Hay que saberla cocinar prácticamente. Porque la yuca puede tener un, bueno, puede ser tóxica para el ser humano como tal. Es decir, en caso tal de que no se cocine bien, tiene unos grados muy bajos de cianuro que pueden causar perjuicio en la salud humana. ¿Ya? O sea, te puedes intoxicar cuando comes mucha yuca y esa yuca de pronto no está debidamente cocida. Pero pues ya todos sabemos cuáles son las grandes bondades de la yuca y que realmente ha servido a lo largo de la historia. Es uno de los principales, de una de las principales plantas donde se extraen almidones, y es una de las plantas que realmente a nivel global ha servido en el tema alimenticio para el ser humano como tal. Tenemos también el tema de la papa. La papa, pues, mejor dicho, es una de las especies más cultivadas a nivel mundial. Su producción, imagínense que también se utiliza para hacer vodka, ¿no? Que prácticamente, pues diríamos que tiene que ver el tema de la papa con el alcohol. Pero curiosamente de la papa, o sea, de la producción de la papa se utiliza para hacer, o se utiliza en el tema de la producción de alcoholes como vodka y el whisky, ¿no? Que es supremamente importante para tener en cuenta, que quizás mucho lo desconocíamos como tal. Bueno, ahora vamos a ver acá un tema del tallo, ¿no? El tema del tallo, que también es uno de los órganos más importantes en la planta, ya que en él, digamos, prácticamente se derivan todos los que son los sistemas conductores, xilema, floema, donde se genera también el tema de la fotosíntesis, es decir, donde se hace ese transporte de nutrientes y agua por toda la planta, desde la savia bruta hasta la savia, hasta para que llegase a las hojas y se pueda hacer el tema de la savia elaborada como tal. Es supremamente importante. También es el tallo, es la parte que le da el sostén a la planta en muchos de los casos, en su gran mayoría, específicamente en aquellas plantas que son de tipo leñoso. No generalmente en las gramíneas, aunque hay unas gramíneas que también tienen un tallo semileñoso, diríamos, que también generan, como se dice, esa resistencia y ese sostén a la planta, le dan esa resistencia y ese sostén a la planta, ¿no? Entonces, la principal pregunta que teníamos era de las plantas, lógicamente, que se encuentran en nuestra zona, ubicar una dicoteleonia, realizar su registro fotográfico e identificar, como se dice, la estructura externa del tallo como tal. Entonces, nosotros, pues, como decíamos, habíamos escogido principalmente a la pimienta. Entonces seguimos trabajando con la pimienta. Entonces dentro de todas estas características estructurales que componen el tallo, nosotros encontramos primeramente entender que la pimienta como tal, o la planta de pimienta, es una liana, ¿no? Por lo tanto, al ser una liana trepadora, pues necesita, como se dice, de un tutor. Entonces, ella está formada por entrenudos y raicillas, y en cada entrenudo hay raicillas adventicias, como lo decíamos anteriormente, para poderse sujetar al tutor. Está también la parte de los estolones, ¿no? Bueno, que prácticamente es la base de la planta. Viene también siendo como esa parte del entrenudo. Básicamente esas serían como las partes que componen
el tallo de la planta de pimienta. Bueno, caso diferente en el tema del cultivo de maíz. Bueno, acá tendrán ustedes, como se dice, cómo detener el video y poder leer la definición de lo que realmente les comentaba anteriormente, de lo que significa un tallo como tal. Bueno, de las plantas que se cultivan en su jardín. Bueno, extraiga la plántula monocotiledonia, que en este caso es una de las gramíneas, como lo dije anteriormente, el maíz, el cultivo del maíz, el registro fotográfico y dibuje, como se dice, todas sus partes y estructuras. El maíz es una planta que pertenece a la familia de las posáceas, ¿no? Hay algo aquí muy interesante, y es que cuando nosotros encontramos en una planta que es de la clase liliocida, normalmente tenemos, como que se dice, asociarle a este tipo de plántulas, ¿no? Y cuando son liliocidas, normalmente son monocotiledonias. Cuando ya habíamos hablado anteriormente que todas las monocotiledonias son de tallo herbáceo, ¿ya? Es decir, que no tienen el tallo leñoso, o muchas de pronto tienen el tallo semileñoso. Las dicotiledonias, o que no son de clase liliocida, tienen el tallo, o su estructura como tal del tallo es leñoso. Esa es una de las principales características que se deben de tener en cuenta en la identificación de plantas y la clasificación taxonómica como tal de las especies que podemos encontrar en nuestro jardín. Entonces, normalmente es un tallo recto cilíndrico, con unas características muy visibles, de cierta manera, por no decirlo de otra manera, o muy conocidas, que lógicamente que es el tema de los entrenudos, que es la particularidad que maneja el tema del cultivo de maíz. También con unas características puntuales, que es que normalmente la hoja sale prácticamente del mismo tallo, ¿no? Normalmente las hojas son lanceoladas, que eso más rato lo vamos a ver, o lo vamos a ver más adelante, y normalmente las hojas abrazan prácticamente el tallo en el maíz, casi que vienen, como se dice, conformando el tallo las mismas hojas, ¿no? Pero están formadas, como se dice, por entrenudos, y es muy característico conocer una plántula de maíz. Prácticamente es eso. Bueno, acá nos piden la clasificación de los tallos según el hábitat donde se desarrollan: consistencia, hábito de crecimiento, forma y modificaciones. Aquí nosotros pues damos prácticamente unas pautas, la respuesta como tal, de donde pues lógicamente damos a entender que las características puntuales de un tallo de una planta también se asocia de acorde al hábitat, lógicamente como lo pide en el punto como tal, también a las condiciones agroclimatológicas y características predominantes del suelo, que es muy importante también tener en cuenta. Esto va asociado al tema del desarrollo fisiomorfológico de la planta. Esto genera de que las plantas adquieran unas particularidades y características que las hacen propias de cada zona. Es decir, normalmente nosotros podemos identificar, ejemplo, si vamos al desierto, pues lógicamente que vamos a encontrar plántulas que estén de acorde, o estén, como se dice, adaptadas a las condiciones de ese tipo de suelo y ese tipo de hábitat como tal. Entonces normalmente vamos a encontrar los cactus. Entonces ya sabemos de pronto, digamos, cuando vemos un tipo de planta o ese tipo de tallo, nosotros sabemos qué tipo de especie normalmente se puede dar allá, o ese tipo de especie pertenece a dicho hábitat. Ejemplo, ahí rápidamente, como para adentrarlos en contexto.
hay una diferencia entre el bosque tropical húmedo y el bosque tropical seco. Bosque tropical seco, ejemplo, el Espinal Tolima. En el bosque tropical seco, si uno identifica bien, allá están las plántulas normalmente que tienen, bueno, mango, para no irnos como, para no extendernos. El mango es muy de la zona del bosque tropical seco. Nosotros acá podemos encontrar también mango, pero el mango tiene unas características completamente diferentes a las que se tienen en el Tolima, ¿ya? Y por lo general el mango acá de pronto no da mucho, o realmente digamos la producción es nula, casi que nula. Si a mucho produce una o dos veces y no produce más. Mientras que las producciones son, pues, mejor dicho, en el bosque tropical seco es altísimas y durante casi todo el año. La característica puntual es que normalmente los tallos del mango en el bosque tropical seco tienen, normalmente son como más grisáceos y aparte de eso se rajan con mayor facilidad. Casi todos los tallos de las plántulas o de las plantas de mango en el bosque tropical seco son rajados, mientras que cuando uno ve un tallo de bosque tropical húmedo, por lo general no tiene esas características, sino más bien un tallo más liso y como más oscuro. Esas son, digamos, hacen parte de las condiciones del tipo de suelo y el tipo de hábitat donde se encuentra ubicada la planta como tal. Bueno, prácticamente de ahí, digamos, resumimos casi que todo, pero también hay que tener en cuenta, como se dice, la estructura del tallo como tal. Entonces, normalmente los tallos de las plantas angiospermas o los tallos de las plantas leñosas se componen de un entrenudo, de unas ramas, de una yema axilar, de nudos y de una yema terminal que es prácticamente como se dice la guía o la principal como tal, o el ápice que se conoce en muchos de los casos, ¿no? Esa es la estructura como tal del tallo. Acá tenemos una definición de acorde, nos pedía como tal en el punto hacer, como se dice, este tipo de, bueno, mapa conceptual, si se quiere, donde nosotros pues prácticamente hacíamos, como se dice, la clasificación y las funciones del tallo. Entonces tenemos aquí principalmente el tallo, ¿no? Partes y sus funciones. ¿Cuáles son sus partes? Cuellos, nudos, entrenudos, axila, ápice vegetativo y yemas. El ápice vegetativo normalmente es la yema terminal o la principal, la que va allá. Se llama ápice vegetativo porque normalmente siempre lleva, como se dice, esa hoja que va rebrotando o va, como se dice, retoñando, y normalmente siempre va, como se dice, hasta que llega a su punto máximo, ¿no? Dentro de sus funciones tenemos de qué sirve, bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, sirve como sostén para la planta, transporta nutrientes y sustancias al interior de la planta y transporta la savia bruta para ser transformada en savia elaborada. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Perfecto. Entonces ahorita vamos a los tipos de tallo, lo que hablábamos anteriormente. Según su consistencia, es decir, si es leñoso, semileñoso o herbáceo. También lo habíamos mencionado. Según su duración, anuales, bianuales, perennes. Es decir, hay algunas plántulas, ¿no? O algunas plantas como tales que son anuales, es decir, que son de porte medio, como el arroz, como el maíz, o sea que son de 3, 6, 8 meses máximo, ¿ya? Y terminan con su ciclo de vida, el sorgo, ¿ya? Mientras que hay otras que son bianuales. ¿Cuáles son esas bianuales? Que duran hasta 2 años, ¿no? Podríamos tener ahí dentro de esas mismas, ejemplo, el plátano. Normalmente un cultivo del plátano puede durar 15 años, pero también te puede durar 2 años o 1 año, ¿ya? O el tallo, digamos, muchas veces, según las condiciones, da, digamos, para ese tipo de tiempo, ¿no? La caña
es bianual también, ¿ya? Puede durar 15 años también, pero pues por lo general son plántulas o cultivos que no son bueno, se me olvidó la palabra correcta, la palabra técnica como tal. No es un cultivo de ciclo largo, sino que son cultivos de ciclo corto, muchas veces de ciclo medio. Entonces ahí entran ese tipo de plántulas. Tenemos también, bueno, las plantas perennes, que normalmente las plantas perennes son casi todas las especies forestales, que componen en muchos de los casos los maderables, ¿no? Tenemos plantas forestales como en el caso del cacao, que el cacao te dura entre 15 y 20 años y quizás hasta más tiempo. Y tenemos también aquellos maderables que te duran entre 60, 80 y más de 100 años, ¿ya? Entonces prácticamente aquí entrarían todas aquellas plantas que sean leñosos y lógicamente que son especies en su gran mayoría forestales. Tenemos también según el medio en el que viven, es decir, aéreos, subterráneos, acuáticos. Anteriormente mirábamos algún tipo de raíces o algún tipo de plántulas que desarrollan o tienen raíces modificadas. Asimismo hay plántulas o hay plantas que tienen ese mismo sistema, es decir, que sus tallos prácticamente van, como se dice, enterrados. Poco desarrollan o no tienen desarrollo aéreo. Entonces, de acuerdo al medio en el que viven, aéreos, todas las plantas que nosotros vemos normalmente, subterráneas, las que van por debajo de la tierra, y acuáticas, aquellos que se desarrollan más que todo en los manglares o en algunos temas de lagos que tienen, o los musgos, son, digamos, de cierta manera ese tipo de plantas que se pueden caracterizar o se pueden identificar dentro de ese grupo como tal, ¿no? El tema de bueno, ahorita tenemos ya según el medio en el que vive, y aquí tenemos nosotros el aéreo, subterráneo y acuáticos. Entonces acá los clasificamos, es decir, aquí tenemos, como se dice, la definición más clara. Entonces, los aéreos, ¿cuáles son los aéreos? Los tallo, tronco, caña, los estípites. ¿Cuáles son los estípites? Los estípites son todos aquellos que hacen parte o que conforman las palmas, ¿ya? Que no tienen nudos definidos, por eso se llaman estípites, y terminan normalmente en un penachón, es decir, como en tipo sombrilla en la parte de arriba. Entonces, por eso se llaman por eso se clasifican de esa manera, ¿ya? Los subterráneos, los rizomas, tubérculos, bulbos, bueno, ya. De igual manera, ya los conocemos. Y tenemos los acuáticos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, media hora, vamos bien de tiempo. Hay unas diferencias muy marcadas entre las plantas. Bueno, las diferencias, ¿no? Nos dicen cuáles son las diferencias entre las plantas monocotiledóneas y las plantas dicotiledóneas. Bueno, la mayoría son plantas herbáceas, ya las habíamos dicho anteriormente, las monocotiledóneas. En las dicotiledóneas muchas son herbáceas, pueden ser herbáceas, pero predominan los árboles y los arbustos. Los árboles son aquellos que son de porte alto y los arbustos son aquellos que son de porte medio, ya que muchas veces no pueden tener un tallo definidamente leñoso, pero sí pueden entrar dentro de esa característica, digamos, de pronto semileñosos como tales. Entonces, y de igual manera hacen parte de las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, la diferencia es que van a ser herbáceas, es decir, no tienen un tallo leñoso, y adicionalmente a eso prácticamente son casi, bueno, mejor dicho, son todas las gramíneas, todas las plantas que sean del género o de la familia de las gramíneas están dentro de las monocotiledóneas. Los vasos conductores en las monocotiledóneas se disponen al azar, no están definidos como tales. Dentro de la dicotiledónea los vasos conductores se disponen en forma de anillos concéntricos por el tallo, es decir, cuando uno hace un tema microscópico, son bien definidos. Uno mira unos vasos normalmente o unos tejidos que son los conductores y hay una estructura definida como tal. En las monocotiledóneas no pasa eso. De cierta manera de pronto hay como, no diríamos
desorganización dentro de su organismo como tal, porque todo está también formado en la naturaleza que de cierta manera nos brinda, como se dice, ese medio para que el ser humano pueda vivir, ¿no? Sino que tiene una composición diferente, y es que no vas a encontrar, digamos, de pronto la definición que encuentras en una dicotiledonia como tal, en los vasos conductores, sino que los encuentras al azar, prácticamente. Bueno, ¿cómo sería la palabra técnica? Para no decir que en un desorden. Los encuentras de cierta manera, bueno, no organizados, digámoslo así. Otra de las diferencias es que las raíces son fasciculadas para las monocotiledonias. En las dicotiledonias, las raíces suelen tener un eje central, ¿no? Yo al rato lo mencionaba, son pivotantes, una raíz principal, la calitra, que va profundizando normalmente. Acá no, acá tenemos hasta 3, 4, 5 raíces principales. Normalmente no van, como se dice, directamente hacia, así, no van en dirección vertical, sino que muchas veces se desarrollan en dirección horizontal. Esa es una clave fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo tener la duda, ¿no? Hay arbustos que pueden estar dentro de esas dos clasificaciones, es decir, dentro de las monocotiledonias y las dicotiledonias. ¿Cómo yo hago o cómo salgo de la duda? Por su sistema radicular. Normalmente una planta monocotiledonia siempre va a tener ese tipo de desarrollo de raíces que son fasciculadas, es decir, van a tener varios tipos de raíces principales y van a ser más que todo horizontales, poco profundas, mientras que las dicotiledonias van a tener un tipo de raíz profunda y una raíz principal. Son características que me pueden a mí ayudar a definir qué tipo de planta tengo dentro de mi jardín botánico. A ver, el tema de las ramificaciones. Normalmente las monocotiledonias, casi todas las hojas salen abrazando al tallo, ¿no? Yo lo decía anteriormente con el maíz, prácticamente encontramos de que casi podríamos decir que las hojas son las que conforman el tallo, en la gran mayoría, mientras que acá, lógicamente, que pues las dicotiledonias son ya plantas ramificadas, es decir, contamos con unas ramas dentro de un árbol, dentro del tronco. Entonces es una característica totalmente diferente. O sea, es bien marcada esta característica. Yo creo que de todas es la más marcada y la más diciente. A ver, las hojas. Eh, Esta sí es una característica, aunque hay algunas que sí lo pueden tener, ¿no? Más adelante vamos a ver ese tema de las hojas, pero yo aquí lo voy a explicar rápidamente. Las monocotiledonias tienen un tema de que no tienen peciolo, ¿no? Normalmente las hojas dicotiledonias son pecioladas, es decir, tienen como ese punto de unión o ese soporte que une a la planta con el tallo. Esas son las dicotiledonias. Las monocotiledonias no son pecioladas, es decir, como yo les decía, vienen prácticamente pegadas al tallo y salen casi que del tallo. Entonces no tienen, como se dice, esa parte de la estructura de la planta como tal. Y bueno, el tema floral es importante también en estas plantas. Normalmente las plantas monocotiledóneas pueden tener entre 3 sépalos y pétalos o múltiplos de 3, ¿no? Vamos a verlo más adelante también, porque hay que identificar cuáles son los pétalos y cuáles son los sépalos. Normalmente son parte fundamental de las flores como tal. Entonces, mientras que en las dicotiledonias nosotros podemos encontrar entre 4 y 5 pétalos, es decir, vamos a encontrar más o algunos múltiplos de 4 y 5. Esas son las características principales. Bueno, acá tenemos también algo bien importante, lo vamos a mencionar rápidamente porque el tiempo es corto. El tallo puede ser hueco, ¿no? Para las monocotiledonias o lleno, ¿no? Pero normalmente casi todas son herbáceas. Rápido, ahí. Se me olvidó, hombre. Qué pena con ustedes.
La guadúa. La guadúa es tallo hueco, una gramínea. La gramínea de porte más alto. No sé si habrá otra. Eh, Otra monocotiledonia de tallo lleno, el plátano, pseudotallo, prácticamente es como se le denomina, de tallo lleno se puede decir. Entonces están ahí, hacen parte de las mismas monocotiledonias que diga, pero con unos tallos de pronto, como se dice, de diferente composición. Bueno, acá decimos, el tema de los tallos, bueno, son sólidos para las dicotiledonias, vasculares concéntricos, unas raíces tienen cambio, es un tema bastante importante y su diámetro puede crecer. Bueno, acá tenemos otro que es diga por medio de 5 plantas, tallos que sean importantes para la industria y para la alimentación humana. Hay muchas plantas que sirven de gran importancia para la industria humana, ¿no? Bueno, aquí la respuesta como tal. Encontramos diferentes especies. Dentro de esos tallos que nosotros normalmente encontramos está la caña de azúcar. Pues no sé si será necesario explicarle para qué nos puede servir la caña de azúcar o cuál es la importancia dentro de la industria, porque creo que todos los conocemos. Es un tema que es una planta que macolla, ¿no? Más bien yo sí me centraría en ese tipo, por lo menos, de conocimiento técnico. Cuando nosotros hablamos de macolla, en macolla normalmente las gramíneas, es decir, que de una sola planta pueden salir más tallos. Eso pasa en el arroz, eso pasa también en la caña como tal. Macollamiento se llama. Entonces, de una sola planta pueden salir varios tallos. La caña de azúcar, a ver, un tema pues que lógicamente para la industria es súper importante, donde se hace la transformación como tal del azúcar, y también hay que tener en cuenta que en muchos de los casos la caña de azúcar, el bagazo, puede utilizarse para el tema de transformación, o para el tema de poder, como se dice, biocombustible, la palabra técnica, ¿no? Entonces es, mejor dicho, de gran importancia y una de las plantas más cultivadas a nivel mundial. El lino o linum es una planta herbácea, también una gramínea como tal. Normalmente sirve para el tema de telas, donde sale prácticamente, como se dice, una de las telas más finas, y es un tema que se ha manejado por cientos de años. Todavía, imagínense que por aquí tenemos un dato que dice que data de más de 7000 años, pero aún se utiliza, ¿no? Lo del tema del lino, la guadúa, mejor dicho, esa nos sirve para cualquier tipo de estructura, hasta para hacer puentes, casas, edificaciones. Vi por allá una vez, cuando estuve en el eje cafetero, un peaje, diría yo, espectacular, construido todo en guadua. Entonces, mejor dicho, súper importante el tema de la guadua. Tema de la canela pues también tiene su gran importancia. Prácticamente viene siendo una especia que se utiliza mucho en el tema de la culinaria y bebidas. También sirve en el tema medicinal, ¿no? Tema para calmar diarreas, problemas gastrointestinales, náuseas, bueno, en fin. Y tenemos también el tema del palmito, que ese sí es de nosotros, prácticamente de acá del departamento del Putumayo. Desconozco plenamente si se cultiva en otras partes a nivel nacional o en otras partes del mundo realmente, ¿no? Me imagino que sí, pero lo conozco prácticamente porque acá se cultiva, departamento del Putumayo. Este tema de los palmitos, pues prácticamente es el cogollo joven de algunas palmas que se aprovechan. Básicamente se envasan en algunas, bueno, se me olvidó, a ver, bueno, se envasan prácticamente, bueno, se me olvidó, en unas conservas,
para así generar su comercialización, y se puede preparar de cualquier manera. Lo puedes hacer en un guisado, lo puedes hacer también, si quieres te lo puedes comer directamente, no hay ningún tipo de problema. O sea, para el tema de la gastronomía es excelente. Bueno, ahorita sí vamos con el tema de la hoja. Dicotiledonia, de hoja simple. Hay diferentes hojas, ¿no? Eso es un tema bastante interesante porque no todas las hojas normalmente, digamos, tienen la misma composición. Hay hojas simples y hojas compuestas. También las hojas pueden caracterizarse de acorde a su limbo, de acorde a su ubicación en la planta, en fin. Pero vamos a centrarnos específicamente en el tema de la hoja como tal, de la dicotiledonia, que en este caso es la pimienta. Es una hoja lanceolada, como ustedes la pueden ver aquí. Bueno, acá atrás está el fruto. Debí haberme tomado la molestia de haber, como se dice, agrandado un poquito más la foto para que la puedan ver bien. Tiene un tema de yema, de nervaduras, que diga qué pena. No tiene una nervadura como tal principal, si ustedes la ven bien aquí, no tiene una nervadura que digamos vaya y termine de principio a fin, sino que por lo general llega a cierto punto y normalmente empieza, como se dice, a esparcirse y termina, como se dice, perdiéndose casi que al final del borde de la hoja. Eso es básicamente del tema de la hoja, de la pimienta. Tenemos acá entonces el tema de, aquí sí ya variamos, me tocaba lógicamente, porque el maíz como tal no tiene hojas compuestas, entonces por ende lógicamente me tocaba que escoger otro tipo de especie. Ese tipo de especie es una plántula que nosotros, o una planta que normalmente se ha manejado históricamente en nuestra región, porque sirve para múltiples usos. El matarratón como tal, o Glycerina sepium, que es el nombre científico, es una planta que sirve para temas medicinales, sirve para tema de forraje en ganado, y realmente es una planta muy pero muy importante para el tema el tema de reconstitución de suelos, porque es una planta leguminosa. Hay que tener en cuenta que todas las plántulas que tengan hojas compuestas son plantas leguminosas o legumbres, es decir, que pueden formar un tipo de simbiosis con algunas bacterias en el suelo y, como se dice, captar ese nitrógeno atmosférico, me hago entender, y por medio de una simbiosis las plantas lo pueden tomar. Es importante tener en cuenta cuáles son las hojas compuestas cuando nosotros tenemos un raquis, o prácticamente una rama o una hoja, si lo quieren llamar de esa manera, que se subdivide foliolos. ¿Cuáles son los foliolos? Son los pares de hojas. Es bien importante también aquí, cuando nosotros vemos el matarratón tiene un tipo de hojas compuestas imparapinadas. ¿Qué significa eso? Que la última hojita, o acá al final como tal, hay una sola hoja y no está en par. Por eso se dice hojas compuestas imparapinadas. Cuando terminan con dos hojitas acá, es decir, en los mismos pares como viene desde acá inicialmente, entonces se llamaría hojas compuestas parapinadas. Entonces, estos son los foliolos. Cada par de hoja son foliolos. El raquis como tal es la ramita que en sí viene siendo la hoja principal, pero se conoce como raquis. El peciolo, bueno, sí, el peciolulo como tal es la parte donde se une prácticamente la hoja o el raquis al tallo. Y está el tema del peciolo, que es la parte que le da sostén como tal. Qué pena, aquí hay una pequeña confusión en el raquis como tal. Todo es toda esta parte que vemos aquí, toda la parte de aquí, y el raquis es el que le da, como se dice, salida a todas las demás hojitas, que es donde van conformadas las hojas compuestas, que ya son los foliolos. Bueno, en caso tal de que corte normalmente la grabación, me va a tocar porque va a empezar a llover acá y entonces de pronto no me deja escuchar como tal. Entonces voy a afanarme un poquito más, voy a hacer más rápido. Llevamos, ¿qué tiempo llevamos? A ver.
Llevamos exactamente prácticamente 50 minutos, una hora. Entonces creo que ha sido más que suficiente. Pero sin embargo voy a tratar de terminar lo más rápido posible. Bueno, tenemos acá un tema de hoja monocotiledonia. Acá casi está el tema del maíz. Bueno, el maíz, como les decía, normalmente está conformado entre nudos. La hoja prácticamente viene del mismo tallo, abraza todo el tallo, viene y hace esto aquí, es una hoja lanceolada. eh, Tiene una lámina como tal, muy característica, la nervadura, una nervadura que sale desde acá, vamos a entender, principal, que va prácticamente desde el principio hasta el fin. Así hay otras que son pero mucho más pequeñas, poco definidas. Esta hoja esta venación principal es la que divide de cierta manera la hoja. Está también el tema de la lígula. La lígula es esa parte prácticamente que une, no tiene peciolo, ¿no? Pero como no tiene peciolo, entonces tiene una parte que es la lígula, que es prácticamente como se dice, donde se sienta eh, la hoja con la parte de la vaina. ¿Qué es lo que abraza el tallo? Es la vaina, ¿no? Bueno, prácticamente la vaina. La vaina es la que va prácticamente, como se dice, sujetada o nace o viene con el tallo como tal. Una vez se va a separar de la planta principal, entonces ella genera como un tipo de rugosidad como tal. Esa rugosidad se llama lígula, que es lo que le da soporte para que la hoja de pronto no se quiebre con facilidad, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos un tema de clasificación de hojas anteriormente dibujadas. La clasificación, nombre, bueno, la composición como tal de la pimienta. Aquí está más que claro. Prácticamente lo dejo para que ustedes lo lean. Bueno, tema del maíz, composición, dice todo, una monocotiledonia general, presenta diferentes. Hay algo claro que sí, de pronto no encontré mucha información del matarratón, casi no hay información científica, o toda la información científica o los artículos que existen sobre el matarratón como tal están más ligados o más llevados hacia la parte de forraje. ¿Por qué? Porque pues prácticamente es más utilizado en esa área, teniendo en cuenta que el matarratón aporta entre un 20 y un 30% de proteínas para los animales. Incluso no sé si de pronto, no, la leucaena como tal no estaría dentro de ese rango. Botón de oro tampoco, nacero tampoco. Entonces hay otras plántulas también, o hay otras plantas que también tienen bastante o tienen alto contenido proteínico para el tema de suplemento alimenticio para los animales o forraje como tal para los animales, pero el matarratón es aquella planta que contiene mayor contenido proteínico. Si existe otra, me lo dan a saber. Pero no encontré, como les decía anteriormente, no encontré mucha información. El tema de nervaduras no pude definitivamente encontrar información como tal, aunque la hoja de matarratón es muy común acá y prácticamente la conozco desde que tengo uso de razón. Entonces normalmente la tiene, como se dice, una nervadura principal también que divide la hoja como tal, pero no tiene más nervaduras, como se dice, en su hoja como tal. O sea, es casi que imperceptible el tema de las nervaduras en el matarratón. Eh, pero pues como tal les digo, no encontré información directamente sobre el tema. La forma del limbo foliar, de igual manera, el limbo es toda la parte de la hoja. El limbo es prácticamente la lámina, el limbo es la hoja como tal, para ser más claro. Entonces tampoco encontré información al respecto. Está acá definido lo de la pimienta y lo del maíz, está más que claro. La base de la hoja, bueno, acá tenemos la hoja ovulada, la base de la hoja ovulada en la pimienta. En el tema del maíz es una hoja sexil. Ese es un tema también bastante importante.
en el cual deberíamos de hacer como hincapié. El tema de la hoja sexil son todas aquellas que pues vienen, como yo les explicaba anteriormente, prácticamente nacen casi que desde el tallo, o aquellas hojas sexiles también son las que no tienen peciolo. Ya, prácticamente eso, de cierta manera. Bueno, vamos rápidamente. El ápice, bueno, tampoco no hay nada en mata-ratón. Tiene una forma larga, aguda para la pimienta. Las hojas son plantas de maíz, ápices agudos en el maíz. No cuenta con estípulas el maíz. No encontré información ni para pimienta ni tampoco para el cultivo de maíz. Aquí si me pueden ayudar les agradecería enormemente. Vamos rápidamente con la otra pregunta porque prácticamente ya llovió, no sé si me alcancen a escuchar. Voy a seguir. Bueno, ¿cuáles son las diferencias externas que se pueden establecer entre las hojas de una planta dicotiledónea y una planta monocotiledónea? Por lo general las plantas monocotiledóneas contienen un peciolo, bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, no sé si sea necesario, lo pueden leer ahí. El tema de, bueno, 5 hojas cuya aparte, bueno, vamos a ver aquí tiempo. Bueno, creo que a los 60 minutos, no se corta. Bueno, proseguimos. 5 plantas, dice, cuyas hojas sean importantes para la alimentación humana. De esas 5 plantas que nosotros encontramos, nosotros encontramos aquí la lechuga, es, por Dios bendito, utilizada en casi todas las ensaladas. Bendito Dios que existe la lechuga porque me encanta la ensalada. De muy buenas propiedades nutritivas. Prácticamente de unas propiedades nutritivas que son escasas en todas las plantas, que casi solo las tiene el tema de la lechuga. Y es un tema, tiene bajo contenido de calorías, ¿no? Normalmente el tema de calorías te da lo que te hace energía, pero pues en este caso las calorías que vienen por tema de carbohidratos, pues no te va a dar calorías porque pues tenemos, como se dice, un tema de bajo contenido de calorías en la lechuga. Pero para el tema de, pues tiene altas capacidades nutritivas que te pueden, como se dice, suplementar ese tema de las calorías. Otras plantas que también me sirven a mí, hojas específicamente en la industria alimenticia humana como tal, es la espinaca, bueno, rica en manganeso, magnesio, vitamina A, C y E, probablemente el país calórico bastante bajo, de igual manera. Eso es un común denominador en este tipo de plantas o de hojas que sirven para el tema de la alimentación, de industria alimenticia. Tenemos el cilantro, el cimarrón no lo quise dejar por fuera porque ese sí prácticamente es de nosotros. Bueno, o por acá se encuentran muy normalmente en los patios, tienen prácticamente la misma composición o prácticamente sirve para lo mismo que el cilantro. Mejor dicho, el cimarrón es un cilantro silvestre, ya. Y por último tenemos el matarato. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Acá decimos que alcanza hasta un 30% de proteína. El tema de forraje para animales, lo habíamos hablado anteriormente de que sirve para el tema de medicina también para los humanos. O sea, tiene múltiples propiedades. Aparte de eso, de que, pues, mejor dicho, el árbol como tal se puede aprovechar en su totalidad. Pero bueno, estamos hablando específicamente de la hoja. Ahora vamos a la flor. Este tema de la flor sí prácticamente siempre fue complejo, realmente yo lo digo así porque me tocó que leer bastante y por eso prácticamente tendría que decir que me demoré tanto en el tema de presentar el trabajo, porque tuve que leer hasta poder comprender, como se dice de cierta manera, la composición de la flor, porque en el primer taller de práctica, cuando pues, el profe nos hizo la pregunta sobre el tema de la flor, realmente no tenía mucho conocimiento. Entonces prácticamente aquí lo dejé, como se dice, en cero, pero ahora tengo un conocimiento. Ahí dejo el link. ¿Qué puedo hablar yo de la flor como tal? Pues dice, el registro portugués y le indique cada una de las estructuras florales. Bueno, la flor como tal, según lo que leí, está compuesta por el gineceo, que normalmente es la parte del estigma, el estípula y el ovario, que es la parte femenina o el órgano femenino, si se quiere llamar de cierta manera, en la flor.
y está conformado por estambre. El estambre está conformado por el estilo y el pistilo. Me corrigen ahí de cierta manera el pistilo y estambre, si no estoy mal. Digo, el estambre está conformado por el estilo y pistilo. Bueno, me corrigen de cierta manera. Más rato abrimos el link a ver si estoy bien. Que prácticamente el estambre viene siendo esa parte, como se dice, el órgano reproductor. Normalmente el gineceo como tal también se puede conocer como carpelos, ¿no? Normalmente los carpelos, o cárpelos, no como tal, como se le quiera denominar, normalmente son hojas modificadas, ¿no? Son hojas, es un tipo de hojas modificadas que hacen parte de la flor. Entonces yo dentro de una flor puedo encontrar varios órganos masculinos o varios órganos femeninos. También ahí me da otro tipo, como decía, de clasificación de la flor y otro tipo de clasificación del fruto que se puede o lo vamos a ver más adelante. Es bien importante este tema, ¿por qué? Porque cuando yo digo, bueno, un fruto simple como tal, creo que más adelante tenemos el tema de los frutos simples y los frutos compuestos. Cuando yo digo un fruto simple es aquel que tiene un solo carpelo. Es decir, en la flor como tal tiene un solo carpelo, no tiene, es decir, un solo órgano femenino reproductor, no tiene varios. Hay en otro tipo de plantas que normalmente muchas flores forman un fruto, como es el caso de la piña, que es un fruto compuesto como tal. Entonces esas son, como se dice, la variación. Hay en otro tipo de plantas que son creo que son complejos, los frutos complejos, que normalmente dentro de una misma flor hay varios órganos femeninos o varios carpelos o cárpelos como tal, que son las que vienen conformando el fruto posteriormente. Tenemos también otras partes de la flor, que son los pétalos, los sépalos, que también es importante. Los pétalos, todos sabemos que son prácticamente como esas hojitas de la flor, que son las que las definen, y los sépalos son prácticamente dos hojitas que van, como se dice, en la parte de abajo de la flor, como se dice, son las que recubren a los pétalos. Eso es básicamente, ¿no? Y también tienen una parte de soporte, normalmente las flores. Las flores también tienen diferentes formas, ¿no? Es un tema eh, más técnico, diría yo, porque ahí se pueden clasificar en diferentes formas también el tema de las flores, ¿no? Bueno, entonces, para pasar al otro punto, tenemos aquí, bueno, dice, entre las plantas de modalidad presente una inflorescencia, raíces de restos fotográficos, dibujos, la bueno, clasificación. La inflorescencia como tal, cuando hablamos de inflorescencia, hablamos de aquellas plantas eh, que no tienen, digamos, o que no tienen, sí, que no tienen de pronto la flor simple. O cuál es esa flor solitaria, que diga, qué pena. ¿Cuál es la flor solitaria? La flor solitaria normalmente la que termina, como se dice, al final de la yema, puede ser del ápice principal de la planta y que termina solo la flor, o aquella que termina en la ramificación, pero también en su ápice de la rama, de cierta manera, y es una sola flor. Normalmente las flores o la inflorescencia de la planta no se presenta de esa manera. Normalmente, digamos, la inflorescencia de las plantas, aquí es donde yo digo que viene la clasificación de las flores, o de la inflorescencia como tal. La inflorescencia se puede dar de tipo en espiga, ya, en ramillete como tal, se puede dar. Es un tema de clasificación de algún tipo de inflorescencia. Se puede dar en espiga, que normalmente son como ramilletes. Se puede dar también en umbela, es otro tipo de clasificación de las flores, que normalmente son las que nacen sobre un mismo pedúnculo, y ellas normalmente, digamos, van, como se dice, sobre ese mismo pedúnculo, pero en diferente posición, pero al final todas alcanzan la misma altura.
También tenemos otra, no me acuerdo en este momento preciso cómo se llama, pero es muy parecido al de las ramificadas o al de la espiga. A ver, no, las ramificadas son aquellas que normalmente tienen peciolo, que se dan, como se dice, por ramillete y tienen peciolo, y las de espiga son aquellas que se dan en ramillete también prácticamente, pero no tienen peciolo. Tenemos las de las umbelas que prácticamente, como les digo, alcanzan la misma altura aunque nacen en diferente posición. Hay otras que nacen en la misma posición y alcanzan la misma altura, y hay una que es al final, no me acuerdo de los nombres exactamente, que normalmente prácticamente se unen sobre una misma flor. El caso del girasol, todas van, como se dice, a la misma parte y prácticamente terminan conformando, como se dice, una misma flor. ¿Ya? Prácticamente vienen casi que, como se dice, vienen ya soldadas como tal. Bueno, proseguimos. No puede ser que me vaya a demorar tanto, pero 5 plantas de importancia económica de sus flores, dice. Económica por sus flores. Las orquídeas, los anturios, las rosas, bueno, en fin, son súper importantes para el tema de la industria, como el tema de la flor. Las plantas ornamentales, ¿no? Bueno, tenemos el tema del coliflor. También es importante, el coliflor es prácticamente una flor que se consume para el tema de la alimentación, con grandes propiedades nutricionales y se encuentra en los diferentes mercados del mundo. El tema de la manzanilla pues se utiliza en el tema de la medicina, como todos los conocemos. Ahí están las 5 flores que son importantísimas en la industria en el día de hoy: orquídeas, anturios y rosas, coliflor y manzanilla. Tema de los frutos: realice corte transversal de los frutos, dice un mango, un aguacate, y bueno, registre, dije el tema de identifique las partes que lo componen. Aquí tenemos el aguacate. El aguacate normalmente está conformado por el epicarpio, que es prácticamente la piel de la fruta como tal; mesocarpio, que es esa parte que está en medio del endocarpio, que el endocarpio es la parte que rodea la semilla como tal. Entonces el mesocarpio está entre el epicarpio y el endocarpio, y el mesocarpio viene siendo prácticamente esa parte carnosa del fruto que se consume. Normalmente este tipo de frutos son frutos simples, ¿no? Este es monospermo, si no estoy mal, más adelante corroboramos si eso no es así. Monospermo significa que proviene de un solo carpelo como tal, entonces es un fruto simple, lo que yo les explicaba anteriormente. Me corrigen si realmente, como les digo, de pronto dentro de mi ignorancia estoy, como se dice, de pronto en algún desacierto. Tenemos también acá el tema del tomate. El tomate tiene una particularidad. Bueno, lo que les nombraba a ratos, por lo menos aquí, incluso en el tomate, normalmente el pedúnculo aún sigue sujeto al fruto. Eso se encuentra en casi todos los tomates. El sépalo también normalmente viene definido. Normalmente en el tomate hay una placenta, que es la parte central o el corazón como tal, si se quiere llamar, o lo conocemos o vulgarmente lo llamamos así, pero en realidad es la placenta. Entre la placenta y la parte del epicarpio, que es la parte de la piel del tomate como tal, se encuentra por lo general, o el mesocarpio, que diga, entre el mesocarpio y la placenta normalmente se encuentran las semillas. Es la particularidad del tomate. Acá se puede ver más claramente. Este sería el mesocarpio, epicarpio es la piel, ya lo dijimos anteriormente, y el endocarpio es la parte central como tal, es decir, la parte de la placenta vendría siendo aquí, pero aquí no contamos con endocarpio definido, sino que contamos con placenta. Entonces miren que está entre el mesocarpio y la placenta. Normalmente se encuentran las semillas en el tomate. Bueno, el tema de clasificación de los siguientes frutos. Aquí tenemos el tomate. Aquí está un fruto simple, carnoso. Nombre científico o nombre botánico como tal: la piña. Ya lo decía anteriormente, es compuesto carnoso. Frijol simple seco.
simple carnoso, la naranja. El banano definitivamente no pude encontrar, no sé si realmente era un tema fácil, pero no pude saber si era un tipo de fruto simple o compuesto. O complejo realmente, no, aunque hay otra clasificación tercera ahí que no me acuerdo en estos momentos, realmente no lo puedo ubicar. Es carnoso, tema de aguacate simple carnoso, ya lo decíamos anteriormente. Coco simple carnoso. Bueno, guanábana de igual manera no pude encontrar. Guayaba, curiosamente, que acá la guayaba se pierde y es maleza, tampoco pude encontrar información al respecto si es un fruto compuesto simple. Carnosa, hace parte de los carnosos. La mora, compuesto y complejo. Café simple, simple, de ahí para abajo. Algabarro, tampoco encontré información. Eso es un tema prácticamente nuevo que se da en Antioquia, donde nace el tema de la algabarro pecueca. Es un tema prácticamente un fruto seco, lo que estuve leyendo, estuve investigando. Es un tema de un leguminoso, es un árbol frondoso, prácticamente leñoso, que sirve para muchas propiedades medicinales, que es lo que realmente lo utilizan los antioqueños, pero en sí es un cultivo nuevo, ¿no? Entonces, por lo tanto, la información que se encuentra al respecto de algabarro es muy mínima. Realmente no pude saber si es un fruto simple o compuesto. En la semilla, bueno, ese tema de las semillas sí realmente tampoco no me quedó tiempo, pero pues ya lo hemos hecho anteriormente. Sabemos que todo tipo de semilla por lo general necesita de agua para ensanchar y poder eclosionar. ¿Ya? Eso acelera normalmente, digamos, los procesos de germinación. Por eso normalmente cuando vamos a hacer cualquier tipo de prueba de germinación, normalmente lo que hacemos nosotros es, como se dice, meter la semilla en agua. ¿Por qué? Porque nosotros ahí, mira, podemos ver los porcentajes de germinación. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre una planta, una semilla de una planta monocotiledónea y una planta dicotiledónea? A ver si me acuerdo. No puse el ejemplo aquí directamente, pero sí tuvimos, como se dice, leyendo esa parte. Entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas tienen una estructura que normalmente es, bueno, el ápice vegetativo, normalmente dentro de la semilla monocotiledónea, está compuesta por un solo, bueno, un solo ápice, si no estoy mal, mientras que las dicotiledóneas pueden tener dos o tres ápices vegetativos como tales. Hay otro tipo de características más puntuales, pero en estos momentos realmente no lo recuerdo. Sí lo estudié, pero no lo recuerdo realmente. Eso sería prácticamente de igual manera. Realizamos casi todo el taller de práctica solo. Era para 2 o 3 compañeros, pero diría yo que me fue bien porque me tocó que investigar bastante y aprendí bastante. Ese sería mi práctica como tal. Esperemos que nos vaya bien, que no nos vayan a rajar por el tema del tiempo. Ha sido un gusto. Acá tengo yo la descripción y la clasificación de cada una de las especies de la pimienta. Y aquí incluí el tomate. Qué pena, incluí el plátano como tal, la especie. Está la clasificación, la descripción taxonómica como tal de cada una de las plantas. Y tenemos lógicamente que la pimienta no se me podía quedar por fuera. Y tenemos acá también la especie de el tomate. Entonces, esto es prácticamente lo que yo he hecho toda mi vida. Coloqué estas fotos como anexos porque prácticamente toda mi vida he trabajado o he estado relacionado con el tema del campo gracias a mi profesión. Estoy queriendo grabar, pero no, ha sido un poco difícil. Casi no me entienden porque tengo que trabajar tas. Qué pena. Pero gracias a Dios nos ha ido muy bien. Entonces, este tema de los anexos, caramba. Un rayo por ahí. Bueno, es un tema de... empezó a tronar. Bueno, ya me va a tocar que terminar con el tema. Igualmente ya habíamos culminado. Esto es lo que prácticamente he hecho toda la vida. Entonces,
estamos muy ligados al tema de la agronomía. Muchísimas gracias, muy amables por su atención.